Buenos días, sean bienvenidos al tiempo de la alabanza. Ese es tiempo de adorar a nuestro Dios, y ahí donde estés te invito a que te pongas de pie y alces tus manos y le digas que nuestros caminos van en los caminos del Señor, y empieces a adorar al Espíritu Santo y adores con nosotros y cantes esta canción y le dediques el tiempo a Dios. Dios, estoy aquí para decir que todo lo que yo soy pertenece a ti. Me entrego mi corazón, te doy, vivo para adorar, te doy mi canción. Hoy me rindo ante tu altar, quiero hacer tu voluntad y por siempre proclamar tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. Así es, Señor. Confiamos en tus brazos porque sabemos que nos vas a recibir con amor. Hoy te adoramos, Rey. Sé bienvenido a este lugar. Soñaré, alto yo volaré, en ti esperaré, rendido estoy. Quiero oír el sonido de tu voz diciendo: hijo mío, yo te escogí. Hoy me rindo ante tu altar, quiero hacer tu voluntad y por siempre proclamar tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey, al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey, al Rey. Tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. Tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. Tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores.
mejores. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. Así es, Espíritu Santo. Descansamos en tu... Salmo 73, del 1 al 28. Y dice así, vamos a leerlo cuidadosamente y que el Espíritu Santo pueda darnos entendimiento espiritual para lo que el Señor va a hablarnos a cada uno de nosotros. Y dice así, en verdad, Dios es bueno con Israel. ¿Con los qué? Con los de un corazón puro. Escuche, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, es lo que expresa el salmista. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a estos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente, escuche lo que dice el salmista, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor en tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. 21. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa aquí en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Dice el Señor soberano, mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Cierra tus ojos y ahí dile: Espíritu Santo, estoy listo para escuchar tu dulce voz. Háblame. Ahí dile: muéstrame el sendero por el cual yo deba de andar. Que atraviesa, y dile, a la luz de tu palabra, sea ese fuego
que sea esa lámpara que ilumine mis pasos y se conviertan en los tuyos, para que siga tus pisadas. Ahí dile, mientras esté aquí en la tierra, que tu palabra sea esa lámpara que guíe mis pies y sea esa luz en el camino, como dice el salmista, Señor. Y que siempre ante la incertidumbre, ante el desánimo, ante las dudas que vengan a inquietarme, que vengan a provocar que me resbale, que yo caiga o abandone mi fe, que yo aprenda a estar cerca de ti, que recuerde que estar cerca de ti tendré refugio, tendré paz, tendré descanso. Ay, dile, Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, dame tu sabiduría. Espíritu Santo, muéstrame tu soberanía, Padre Celestial, para que entienda el fin, el resultado que obtengo cuando estoy cerca de ti, mi Señor y Dios. Esto es en el nombre de Jesús. Y Casa de los Milagros dice: sean todos bienvenidos a la iglesia del Señor. Los que están, las personas vulnerables, a las 6 de la tarde en línea, también sean bienvenidas. Es una alegría, como cada semana, estar acá en la casa de Dios y el poder transmitir esta palabra rema. Yo le preguntaba a Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres que en esta semana yo pueda compartir a tu pueblo? Y yo estaba preguntándole al Espíritu Santo cuando me habla y me dice: quiero cercanía de mi pueblo, quiero cercanía. Y entonces me di a la tarea de ir al pasaje donde Dios me llevaba, y es por eso que este tema que quiero compartir y que es para cada uno de nosotros. Y recuerde, no solo usted, sino también cuando el Señor nos habla, nos ministra primero a nosotros para poder transmitirla, para poder compartirla y sea un rema que pueda correr con ella, sea un rema que pueda impulsarle, pueda despertar su espíritu, pueda avivar su corazón fuertemente y usted entienda que el Señor demanda de usted y de mí cercanía. Si quizás usted ha tenido cercanía, Dios le demanda aún más cercanía, porque al que Dios le demanda y le da más, le demanda más. Y qué importante es que nosotros entendamos este tema que le he titulado Cerca de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Cerca de Dios. Cerca de Dios. Y ahora yo pregunto, y si de pronto por ahí alguien me puede apoyar ahí abajito y usted pueda compartir, usted pueda interactuar, ¿verdad? Para usted, ¿qué significa estar cerca de Dios? ¿Qué significa para usted estar cerca de Dios? Quizás significará el que yo cree en Dios y que yo haya hecho la confesión de salvación en su momento. Quizás estar cerca de Dios significa que yo sé lo que hizo en la cruz, que murió por mis pecados, pero que resucitó al tercer día. ¿O será que estar cerca de Dios quiere decir que cada año o cuando pasen en la televisión la pasión de Cristo, yo la pueda ver y volver a como que a dimensionar en ese momento donde el Señor dio toda su existencia hasta la última gota por nosotros? ¿Será que estar cerca de Dios es porque yo vengo cada domingo a Casa de los Milagros? ¿Qué significa entonces estar cerca de Dios? Y a mí sí me gustaría que usted reflexionara un minuto y usted sepa qué va a responder. Por favor, pido que me apoyen con un micrófono para poder allá abajo compartir. Para usted, ¿qué significa estar cerca de Dios? Porque quizás usted entiende
a lo que ya algunos puntos mencioné de lo que a usted le parece estar cerca de Dios. Para usted, entonces, ¿cuál es su significado? Reflexione, medite. Si usted está en cercanía con Dios, fácilmente puede preguntar al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstrame qué es estar cerca de ti. Porque quizás he tenido un concepto muy vago o muy esporádico de lo que significa estar cerca de Dios. O quizás ni yo mismo estoy tan cerca de Dios. Entonces, ¿qué significa estar cerca de Dios? Así que vamos a preguntarle de pronto a Oscar. Oscar, para ti, ¿qué es estar cerca de Dios? Si me pueden apoyar ahí con el micrófono, por favor. Solamente a 3 personas le voy a preguntar. ¿Para ti qué es estar cerca de Dios? Bueno, para mí sería pues estar todo el día en contacto con Él, no apartarme, pensar en su palabra cada momento, estar consciente que Él está conmigo, ¿no? Aunque no lo pueda ver, pero sé que Él está conmigo, estar conectado con Él todo el día. Ok, vamos con una mujer. De pronto, ok, eso me gusta. Liz, ¿quiere participar? Pues para mí estar cerca de Dios es precisamente lo que está pasando ahorita. ¿Por qué estamos a distancia? Porque podemos contagiarnos. Cuando estamos cerca de Dios, nos contagiamos de Él, nos contagiamos de su palabra, nos contagiamos de su amor, de su aroma, de su poder, de su unción. Para mí estar cerca de Dios es vivir simplemente, porque Él es el que da la vida. Rapidísimo voy a contar una anécdota. Allá en México, donde yo vivía, había un señor que era una persona, pues le decíamos el ecólogo, ya estaba mal de sus facultades mentales, andaba en cobijas, andaba sucio. Y una vez yo iba caminando, platicando con mi hermano, distraída, y choqué con esta persona. Y quedé, ahora sí, cerca. Y fue algo espantoso. Yo llegué corriendo a la casa y me bañé, y yo sentía que seguía oliendo a ese señor, ¿no? Entonces, estar cerca de Dios es, como les digo, es vida, es oler a Dios, es saber lo que Él quiere y es respirar su aliento. Muy bien, gracias. ¿Alguien que quiera participar? ¿Una última persona? A la cuenta de 3. 1, 2, acá, con nuestro hermano Alberto. Muy bien. Para usted, ¿qué es estar cerca de Dios? Para mí estar cerca de Dios es hacer el bien a la demás gente y poner toda nuestra fe y esperanza en el Señor. Muy bien, gracias. Cerca de Dios. Diga conmigo, cerca de Dios. Y a decir verdad, algunos no saben estar cerca de Dios, desgraciadamente. Algunos batallan con entender su necesidad y su prioridad de estar cerca de Dios. Algunos luchan con ser diligentemente en tener cercanía con Dios. Y lo más tremendo, que solamente un remanente se preocupa, procura diligentemente estar cerca de Dios. Ahora, el hecho de venir a la iglesia, el hecho de venir a Casa de los Milagros, no significa que yo esté tan cerca, tan muy cerca de Dios, porque quizás tienes cercanía con Él cuando vienes solamente los domingos, porque quizás solamente tienes cercanía y te acuerdas que debes tener esa relación con Dios cuando te conectas a los que están en línea ahí los domingos a las 6 de la tarde, o cuando nos acordamos de los miércoles a las 7 de la noche.
Porque el resto de la semana no se tuvo cercanía. Porque el resto de la semana no se tuvo esa comunión, no se tuvo esa relación, y quizás tuviste cercanía con otras cosas, pero menos con el Señor. Quizás otros cuando están atorados, cuando están pasando por graves, por terribles problemas, es cuando empiezan como que a estar tan muy, pero tan muy cerca de Dios, que hasta hacen lo que antes no hacían. Hasta ponen en sus estados: sí, Señor, yo confío en ti, tu palabra está en mí, y yo confío en mi milagro, yo confío en esto, y hacen cosas que antes ni hacían. Cuando se presentan ciertos eventos o ciertos acontecimientos, o cuando tú puedes estar muy cerca de Dios, escuche lo que le voy a decir. O cuando uno puede estar tan cerca de Dios, ahí sumergido, ahí metido, ahí haciendo las cosas que te toca por estar en cercanía con Dios. Pero después te relajas, confía más en tu autosuficiencia, en lo que ya sabes, en lo que ya experimentaste, que te abandonas esa cercanía con Dios. Por eso hay un canto que a mí me gusta, nos inspira y nos ministra, y lo canta Barak cuando dice: Señor, si tú ves que yo ya no necesito de ti. ¿Cuántos lo han escuchado? Si tú ves que yo camino y ya mi forma de actuar es porque soy autosuficiente y ya no necesito estar más en tu presencia, pues háblame, confróntame, hazme ver la ceguera donde yo he caído. Y muchas veces, por tantas experiencias, o por el relajamiento, o por la autosuficiencia, podemos abandonar, podemos aislarnos de la presencia, de la cercanía con Dios. O bien estás tan cercano a Dios, tan conectado a Dios, que cuando se presentan desiertos, cuando se presentan adversidades, como que tu mirada la concentras en ello y dejas de tener cercanía con Dios. ¿Cuántos estamos acá? Entonces, lo peligroso de poder abandonar la cercanía de Dios, y cuando yo digo cercanía con Dios, me estoy refiriendo al tiempo, en la intimidad, en el lugar secreto llamada oración. Y cuando digo cercanía con Dios, me estoy refiriendo a conectarnos con Dios en su palabra, en el tiempo devocional. Y cuando yo digo cercanía con Dios, me estoy refiriendo a que yo sea diligente en conectarme con la presencia de Dios cuando yo me congrego en mi célula, cuando yo me congrego en la iglesia. Cuando yo hablo de conectarme con Dios, de tener cercanía con Dios, me estoy refiriendo a que yo tengo un corazón que adora, no solamente cuando me presento en Casa de los Milagros, sino que todos los días, en cada instante, tengo adoración para el Señor. A eso yo me refiero con tener cercanía con Dios. Y cuando uno la abandona, cuando uno se aleja de esa cercanía con Dios, es peligrosísimo. ¿Sabe por qué? Porque entonces uno como que empieza a ser bombardeado por la incredulidad. Uno empieza a ser bombardeado por la dureza de corazón. Uno empieza a ser atacado por el desánimo. Uno empieza a entrar en la frialdad espiritual. Uno empieza a estar más cerca de la carnalidad y más cerca del pecado. Se empieza a tener un lenguaje como los del mundo. Se empieza como que a tener una conducta, un comportamiento como los que son mundanos, los que están allá afuera y no conocen de Dios. Uno cuando se aleja de la cercanía con Dios, como que uno empieza a ver carnalmente. Como que uno empieza a que la fe va muriendo, va ahogándose, y sabe, se convierte en una persona muy quejosa. Entra la amargura, se asoma la frustración,
porque veo que las cosas me salen mal, porque veo un resultado favorable que he estado esperando y no lo encuentro, y porque veo que al vecino le va bien, y porque veo al de al lado que le va mejor que yo, y ahí donde empieza uno como que a quejarse, ahí empieza uno como que a cuestionar, ahí empieza uno como que a dudar, como que a resbalarse, como expresa el salmista. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué esa persona que no conoce a Dios y yo que sí la conozco, estoy pasando esto? No lo entiendo. ¿No se siente familiarizado con eso? Y ahí precisamente está el error de los que dicen conocer a Dios. Porque si realmente conocieran a Dios, fuera diligentemente ocupándose en tener cercanía con Dios, y cuando está la cercanía con Dios, ahí uno no se puede quejar, ahí uno no puede cuestionar, ahí uno no puede dudar, sino comprende el plan de Dios, comprende el diseño de Dios, recibe sabiduría, recibe revelación de los propósitos de Dios, tiene un conocimiento tan profundo de un Dios todopoderoso, entendiendo que a Él nada le pasa por desapercibido, que Él lo sabe de todas a todas y que está en el asunto operando a favor de sus hijos, operando a favor de nosotros. Aquel que tiene cercanía con Dios entiende todo esto, lo que ya mencioné, y sabe, siendo Dios, porque lo sabe, sabe qué fin nos va a otorgar al pueblo de Dios. Sabe qué resultado va a derramar a favor de los que están en cercanía con Él. Aunque estemos sufriendo injusticias, aunque estemos con el corazón turbado, con el corazón confuso, aunque nuestro espíritu esté desfallecido por los sucesos que pudieran estar pasando, por el entorno en el cual se pudiera estar aconteciendo, uno siempre, escucha lo que voy a decir, uno siempre cuando está en cercanía con Dios, sucede algo. ¿Y qué sucede? Milagros. ¿Y qué sucede? Maravillas. ¿Y qué sucede? El favor de Dios. Eso es lo que sucede cuando se está cerca de Dios. ¿Cuando se está qué? Cerca de Dios. Y uno sabe que los 365 días del año, cada día, cada momento, en todo tiempo, nosotros debemos aprender a correr a los brazos del Padre. Nosotros debemos aprender a depender de nuestro Padre. No solo cuando hay enfermedad, no solo cuando hay problemas, no solo cuando hay situaciones adversas, sino en todo tiempo, en todo momento, debemos aprender a cultivar esa cercanía con Dios. Debemos aprender a desarrollar esa intimidad con el Señor, porque sabe, estando cerca de Dios, ahí encontramos pronto socorro. Cuando uno tiene cercanía con Dios, ahí encontramos el consuelo, ahí encontramos el refrigerio, ahí encontramos la seguridad, ahí encontramos la confianza. ¿Sabe? Cuando uno está en cercanía con Dios, la fe es inyectada y renace la esperanza, creyendo que vienen los mejores tiempos, creyendo que vienen los mejores años, creyendo que vienen los mejores días, donde la gloria de Dios es la que nos va a levantar sobre cada situación. No importa venga lo que venga o pase lo que pase, cuando uno está en cercanía con Dios, es la gloria de Él la que nos levanta sobre esas situaciones, sobre esas circunstancias, y podemos ver el final perfecto, porque Dios es un Dios perfecto. Podemos ver el resultado que Dios da a favor de los que están cerca de Él. En Salmos capítulo 3, del 3 al 4,
Me encanta esa palabra cuando dice: mas tú, oh Jehová, escudo eres alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Eso sucede cuando hay cercanía, casa de los milagros. Eso sucede cuando hay conexión en la presencia de Dios, pueblo de Dios. ¿Sabe? Lo que Dios da y lo que Dios promete en este pasaje, nada ni nadie te lo puede dar. Entendamos esto: nada ni nadie. Lo que promete ahí Dios, que es su gloria, el que nos levanta, nos favorece, nos da victoria, nada nos los puede dar. Ni tan siquiera la familia, ni tan siquiera el trabajo, ni tan siquiera otras actividades. Y no estoy diciendo que eso sea malo, y no estoy diciendo que eso sea pecado, pero que tú entiendas que antes de que tú te ocupes en esas áreas que ya mencioné, antes que tú te ocupes aún en actividades ministeriales, tú estés ahí cercano a Dios, tú estés ahí cultivando intimidad en la oración, tú estés ahí en tu tiempo devocional para recibir la palabra de dirección. Tú estés ahí con un corazón que adora, con un corazón que hace bajar los cielos sobre tu hogar, sobre tu casa o a donde quiera que tú te encuentres. Que antes que tú te ocupes de esas actividades, tú sepas darle la prioridad en tener cercanía con Dios. Porque tú sabes y yo sé que es nuestra necesidad y que debe ser nuestra prioridad. Eso es estar cerca de Dios. Porque cerca de Dios es donde yo quiero estar. Porque cerca de Dios es lo que necesito solamente. No necesito otra cosa más, sino estar en la presencia de Dios, contar con la presencia de Dios y estar en cercanía con mi Dios. Porque ahí tengo asegurada la victoria. Tengo asegurado el favor, aunque pase lo que pase, aunque yo entre en un valle de adversidades, yo tengo asegurada que la presencia de Dios va conmigo y nada ni nadie me podrá hacer frente. ¿Cuántos dicen amén? Por estar cerca de Dios, por tener cercanía con el Padre. Diga conmigo: cerca de Dios. Lo va a estar repitiendo muchas veces, porque qué importante es que no solamente entre en nuestra mente, sino que baje al corazón y podamos nosotros conducirnos a tener esa cercanía con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Sabe? Porque lo que uno recibe, lo que uno obtiene por estar cerca de Dios, no se compara con nada lo que pudiera estar en esta tierra, o lo que uno pudiera tener en esta tierra. ¿Sabe? Cuando uno está en la presencia de Dios, lo que se recibe, lo que se obtiene, es la riqueza más importante y hermosa que el ser humano puede obtener en la cercanía con Dios. Entendamos esto. Cuando uno está en la presencia de Dios, en las áreas que ya mencioné, podemos entender cómo vivir a plenitud con Cristo aquí en la tierra, porque ahí encontramos su respaldo, porque ahí encontramos su guía, porque ahí encontramos la luz, porque ahí encontramos la dirección correcta para que Dios nos lleve donde Él quiere que lleguemos y estemos. Y déjame decirle que no quepa la menor duda que es lo mejor que Dios tiene y tiene predestinado para usted y para mí. Cerca de Dios, cerca de Dios. Ahí es donde usted y yo podemos comunicar nuestras inquietudes. Cerca de Dios es donde podemos decirle al Señor nuestras flaquezas. Cerca de Dios es donde podemos exponer nuestras luchas. Ahí es donde podemos pedirle su ayuda, podemos pedirle su intervención. Ahí podemos estar hablando, comunicando, orando, clamando. Ahí en el lugar secreto, en tu hogar. Ahí en ese tiempo de devocional de la palabra. Ahí en esa cercanía cada vez que tú te congregas. Ahí el Señor responde.
Ahí el Señor nos muestra el propósito desde su mismo trono de gloria, desde su monte santo. Es la gloria que Él viene a arroparnos. Es como ese escudo que viene a llenarnos de su presencia y viene a darnos fortaleza, viene a darnos protección, la gracia, la dirección. Así como las gallinas cubren a sus polluelos, así el Señor con su diestra y con su gloria nos anima, nos impulsa, nos sostiene. Pero ¿cómo se logra esto? Diga conmigo: por estar cerca de Dios. Por estar cerca de Dios. Ahora, los que realmente tienen hambre y sed de Dios, los que realmente quieren conocer a Dios, tienen un deseo por cada día estar en cercanía. Y como expresa un canto, ¿verdad?, que dice en el Espíritu Santo: ven, lléname. Y expresa ahí: nunca es suficiente y nunca va a ser suficiente cuando uno está en cercanía con el Padre, con el Hijo o con el Espíritu Santo. Necesitamos conocerle más y más y más, cada día más. Yo mismo necesito conocerle más en profundidad a mi Padre. Y es por eso que cuando uno tiene hambre, uno tiene sed de Dios, uno tiene ese anhelo, ese deseo, ¿sabe lo que hace el Padre? El Padre entonces empieza a mostrar su gloria. Entonces, ¿sabe lo que hace el Padre? Empieza a mostrar su bondad, empieza a mostrar sus diseños. Somos enseñados por Él. Y entonces aprendemos a entender qué es lo que nos acontece. ¿Qué es lo que a usted Dios le tiene predestinado? A lo que hemos sido llamados en esa cercanía, por esa hambre, por esa sed de Dios. Empieza nuestro entendimiento, empiezan nuestros ojos a ser alumbrados por la gloria de Dios, a ser alumbrados por la presencia de Dios, para que sepamos a cuál esperanza y cuáles las riquezas en gloria que heredamos entre los santos, y lo que el Padre es lo que quiere derramar a los que están en cercanía a Dios. Estar cerca de Dios, entendemos, como dice el libro de Efesios, entendemos a la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para lo que creemos, para los que tenemos esa cercanía con Dios, según cómo opera el poder de su fuerza y la fe en cada hijo de Dios. Y cada hijo de Dios, cuando recibe y entiende esto, entonces está seguro que su resultado, su final, siempre va a ser para bien. Su final, su resultado será lleno de victoria, lleno del bienestar de Dios sobre nosotros. Aun cuando estemos atravesando momentos oscuros, no importa. Aun cuando estamos atravesando momentos adversos, porque los que tenemos cercanía con Dios, nos refugiamos en Él. Nos resguardamos en Él, no tememos, esperamos pacientemente y no hay queja, no hay cuestionamiento, no hay contienda, no hay duda, porque aunque la tierra no produzca su fruto, aunque yo no vea la bendición de Dios, aunque yo no vea un avance, aún con todo, dice la escritura en Habacuc del profeta, yo con todo me alegraré y esperaré el Señor, que es mi roca, mi fortaleza, el que me sostiene, y porque Él sabe cuál será el final que Él va a derramar sobre mi vida. Por lo tanto, yo espero pacientemente, por lo tanto, no me apresuro, por lo tanto, no soy atrabancado y sepo confiar y depender de Dios, que al final del desierto voy a ver la gloria de Dios y yo voy a ver la bendición de Dios en mi vida. ¿Usted lo cree? Dale un fuerte aplauso a Dios si usted lo cree. Dios es bueno. Dios es tan bueno porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno porque Él actuará en defensa de sus hijos. Él estará derramando esa gracia. Él está derramando su favor, su bendición. Pero en cambio, el destino de los perversos,
el destino de los que maquinan mal, el destino de los que aparentemente les va bien y son prosperados, y aún el destino de los que abandonan a Dios será un destino de horrenda expectación del juicio de Dios. Será un destino donde serán asolados y se deslizarán en sus propios caminos. Es lo que está expresando el salmista. Y ahí estarán todos confundidos, todo destruido, su final de terror, después de que les iba aparentemente bien, y después al ver su final, al ver que se enfocaron tanto en riquezas terrenales, al ver que se enfocaron tanto en cosas materiales, en la corriente de este mundo, en el estilo de vida de este mundo, y al ver que su destino será de lloro y de crujir de dientes, al ver que despreciaron el tesoro más importante, el tesoro más apreciado, que son las riquezas celestiales, las cuales rechazaron y prefirieron la maldad que antes honrar al verdadero Dios. Ese es el final de los perversos. Pero su final, si usted realmente conoce a Dios y si usted realmente está en cercanía con Dios, usted entonces, Dios le mostrará y le revelará toda su soberanía, toda su gloria, y le hará mostrar su final que Él tiene para usted. Y eso podemos vivir confiados, podemos vivir en la fe. Y qué importante es que cuando dice el salmista del versículo 2 al 3, él empieza diciendo: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Por qué el salmista estaba a punto de caer? En el mismo versículo 3 nos da la respuesta: porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Este salmo, cuando yo lo estudiaba, me llamaba mucho la atención varios puntos del autor de este salmo. El autor de este salmo, su nombre era Asaf. Era un levita. Era alguien que estaba en la casa de Dios. Era alguien que estaba sirviendo, ministrando en la casa de Dios. Y su nombre es más que interesante. Significa unión, el nombre de Asaf. Unión. O sea que este hombre era el encargado de unir al pueblo de Israel en la adoración a Dios. Imagínense el cargo que tenía este levita. Pero más sin embargo, él estuvo a punto de caer, a punto de quemarse, a punto de poder actuar de manera necia, de manera insensata. Estuvo a punto de regarla. Y ahí dice que porque él quitó la mirada de donde no debía quitarla, porque él se alejó de donde no debía alejarse. Era su conflicto emocional de Asaf, que cuando puso su mirada en los perversos que prosperaban, que cuando puso su mirada en aquellas personas que cometían pecados, que se comportaban de manera pésima, claro, no tenían a Dios, y es lo que hace un mundano, es lo que hace un inconverso. Él empezó a mirar cómo esa clase de gente vivían bien, a pesar de la maldad, a pesar de ser vanagloriosos, de jactanciarse, de poder pues proclamar a voz de cuello, de presumir su estilo de vida, de presumir su ritmo de vida. Aún dice que sus propias palabras destilaban orgullo, soberbia.
Y el conflicto emocional de Asaf era: Señor, ¿por qué si yo estoy contigo? Señor, ¿por qué si yo te estoy sirviendo? Señor, ¿por qué si yo por más que me esfuerzo por hacer el bien, esa clase de gente hace el mal y pareciera que tú le estás favoreciendo? Pareciera que tú le estás ayudando y yo que estoy contigo me va de la patada. Y yo que estoy contigo veo cada problema, y cuando despierto en la mañana hay dolor, hay afrenta por la circunstancia, por la situación que estoy pasando. Este hombre, déjeme decirle, fue atacado, bombardeado por la duda, bombardeado por la queja. Empezó a cuestionarle a Dios. Y eso es lo que hace el devorador. El devorador, que es como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y cuando ese devorador ve que la oveja se aísla del buen pastor, se aleja de la cercanía con el buen pastor, empieza entonces a atacarlo, empieza a cazarlo, empieza a bombardearlo con incredulidad, con la duda, con la incertidumbre. Y es lo que estaba él batallando. ¿Cómo es posible? Él empezó a contender contra Dios. Él empezó a disputar contra Dios mismo. Él empezó a cuestionar, ¿pero por qué, Señor? Y déjeme decirle algo. Abandonar la cercanía de Dios es el peor error que uno cometería. Y Asaf lo entendió perfectamente. Asaf, el levita, aguas, levitas, aguas, profetas, aguas, discípulos, aguas, líderes de célula, aguas, nosotros mismos. Porque uno fácilmente se puede distraer por la aparente desierto, por la aparente problema o circunstancia, para desatendernos de tener cercanía con Dios. Y es lo que le pasó a este hombre. Él tenía un dilema. Él empezó a razonar en su entendimiento humano y no en el entendimiento de Dios. Y empezó a cuestionar: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y este mismo dilema hoy en día hay en muchas personas. Que cuando quitan la mirada de Dios, que cuando se alejan de la cercanía con Dios, y es que cuando aparecen esos eventos, y es que cuando aparecen esas adversidades, es cuando uno debe intensificar la cercanía con Dios, es cuando con mayor razón uno debe estar en cercanía con el Padre. Pero algunos no entienden eso, y lejos de eso empiezan a poner su mirada en el problema, empiezan a poner su mirada en la enfermedad, en la crisis, en el problema en la familia, en el problema en el trabajo, en el problema de esta circunstancia, y no me está dejando en paz, me está atormentando y no me puedo concentrar, y pone todo, canaliza toda su atención en el problema. Eso es lo que le pasó a Asaf. Este hombre tuvo una visión tremenda, tan tremenda que casi le cuesta arruinar y perder su propia vida. Él se dio cuenta, quizás no, él estaba pasando, este hombre, por problemas financieros, quizás estaba pasando por crisis, quizás estaba pasando por penurias, estaba batallando ver la bendición. O quizá estaba batallando con la enfermedad, o quizá estaba batallando con graves problemas, fuertes problemas en su vida, que él se desatendió en la cercanía con Dios. Él empezó entonces a poner toda su atención en esa adversidad que él tenía. Y Asaf
estaba en el santuario ministrando como levita, y le pasó esto. Como que se le olvidó que estar cerca de Dios estaba la clave y estaba el secreto para ver milagros y para ver luz en su adversidad que estaba pasando este hombre. Por eso él, cuando estaba cuestionando, y lo vemos en el versículo 13, él dice: pero ¿acaso, Señor, será de embalde mi integridad? ¿Será de embalde que yo he cuidado mi vida y que te estoy sirviendo y que me esfuerzo por hacer esto, el otro? ¿Será de embalde que yo conserve puro mi corazón? Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Porque este hombre expresa: es que no veo resultado, no veo mi bendición, no veo mi sanidad. Yo veo que a los malos le va bien, pareciera que usted lo está ayudando. Pareciera que ellos son tus hijos y no soy yo tu hijo. Pareciera que yo soy el perverso, el malo de esta historia. ¿No le resulta familiar esto? ¿Cuántos estamos acá? Pero el versículo 15 al 16 es donde Asaf empieza a reaccionar. Es donde Asaf expresa: perdí el equilibrio y estaba a punto ya de caer, estaba ya a punto de arruinar mi existencia por mis necios razonamientos, por mi falta de entendimiento. Estaba a punto ya de caer, pero se repuso el hombre. No se dejó caer, no permitió perder su vida, sino que él entonces expresa en el 15:16: si yo realmente hubiera hablado a otros, escuche lo que está diciendo el salmista, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Estoy leyendo en la traducción viviente. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces queremos encontrarle explicaciones a ciertos sucesos, a ciertos desiertos o adversidades que pasamos, pero usted y yo nunca vamos a entender los diseños de Dios. Al menos que realmente estemos tan cercano con Dios que Él nos revele su propósito. Al menos que estemos conectados con Dios profundamente, es cuando Él nos revelará sus misterios y su dirección. Porque usted y yo, si estamos aislados de la presencia de Dios, si usted y yo tratamos de encontrarle una explicación humanamente, nunca la vamos a encontrar. Y como expresa el salmista, será una tarea difícil. Qué interesante fueron las palabras de este hombre, Asaf. Él dice: si yo hubiera hablado con otros mis locuras, mis decisiones tan atrabancadas que estaba a punto yo de hacer, entonces yo hubiera sido un traidor en medio de tu pueblo. Quizás usted ha sido tentado y ha cuestionado a Dios, ha argumentado, se ha quejado con Dios, y no conforme a eso empieza a hablar con otras personas inmaduras, ajenas o extrañas. ¿Por qué será? Si yo sigo a Dios, si yo estoy acá y yo veo que, por ejemplo, ese que actúa de manera perversa, hace pura maldad, ¿cómo le va bien? Y escucha el susurro del diablo usando esas personas. Es en vano que sigas a Dios. ¿De qué sirve que vayas a la iglesia? ¿De qué sirve que tú ores? ¿De qué sirve que tú tengas tiempo devocional? ¿De qué sirve que tú adores? Desde que estás con Dios todo te va mal. Pero mira, acá está lo bueno. Salte, vente, ¿qué estás haciendo allá? Aquí sí vas a prosperar. Aquí sí no vas a tener problema de ninguna clase. Y muchos como que se están
tambaleando, como que se están resbalando. Pero ahí es cuando entra en acción la voz de Dios. Y nos dice, si tú me abandonas, te va a ir peor. Si tú me abandonas, no vas a agradar a mi alma. Si tú retrocedes, no creas que habrá gozo en mi corazón. Si tú me abandonas, más vale que no me hubieras conocido a que ahora me has conocido y quieras retroceder e ir a camino de oscuridad. Porque esto fue lo que pasó con este hombre. Estuvo así de tantito caer, pero la voz de Dios habló a este hombre y reaccionó. Y es por eso que en el versículo 27 de este Salmo 73 dice ahí claramente: los que abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Porque Hebreos 10:38b, que es la segunda parte de ese versículo, dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque según de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haberme conocido, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Sabe? Hace 16 años atrás hubo un conflicto emocional en mí. Hace 16 años perdí el equilibrio yo también. Hace 16 años estuve tantito así también de caer como este salmista. Porque empecé a cuestionarle a Dios. Empecé a contender en contra de Él. ¿Por qué te llevaste a mi padre si él te servía? ¿Por qué te llevaste a mi padre si él era un hombre con un corazón que te temía, con un corazón puro, con un corazón santo? ¿Por qué te lo llevaste? Pero después que me confrontó Dios y me dio la respuesta, yo dije: Señor, perdóname. Miserable de mí por pretender cuestionarte tus diseños, tu voluntad. Perdóname, Señor, porque no sabía lo que decía. Y muy pocos yo le he contado lo que recibí en ese tiempo. Pero en ese momento el Señor me decía: ¿sabes por qué me reclamas? Yo soy Dios. ¿No entiendes que esto lo hice con un propósito? ¿No entiendes que el tiempo de mi siervo fue cumplida su misión? ¿Y no entiendes que yo te quiero levantar? ¿Y no entiendes que yo te quiero escoger? ¿Y no entiendes lo que yo quiero hacer contigo? ¿Y no entiendes que yo quiero que aprendas a depender de mí porque dependías de un hombre? ¿Y no entiendes que si yo lo dejaba vivo iba a estar perplejo? Y me mostró una visión cómo iba a quedar mi padre si el Señor lo hubiera dejado en esta tierra. Y yo lloré amargamente y le dije: perdóname, Señor, porque uno como humano, siendo polvo y ceniza, muchas veces no entendemos lo que Dios hace, lo que Dios permite, cómo Dios trabaja, cómo Dios quiere tratar el corazón, cómo Dios quiere dar un fin
de bienestar a pesar que tenemos un trago amargo. Y muchas veces somos dados a cuestionar. Nos atrevemos siendo hombres mortales, polvo y ceniza, reclamarle, quejarnos por la situación. ¿Acaso solo el bien recibiremos del Señor y no el mal? Es ahí donde nuestros corazones son probados. Es ahí donde la fe se desarrolla y ve Dios qué clase de personas somos. Porque si yo no hubiera entendido esto, créame que hubiera caído. Pero llega un punto donde el Señor nos recoge con su diestra y con su mano derecha y nos aconseja, nos habla, nos confronta. Y es lo que pasó con este hombre. Él dijo, por eso en el versículo más adelante, en el versículo 22, el mismo Asaf dijo: soy tan necio, tan ignorante, me parecí a un animal sin entendimiento. Y es lo mismo que le pasó a Job. Estaba atravesando momentos oscuros, con una enfermedad, con una crisis, con una escasez tan tremenda, que también se atrevió a cuestionar a Dios, que también se atrevió a reclamarle por qué de su situación. Soy un hombre íntegro, que te temo. De embalde ha sido guardar mi integridad. Y llega un momento, un punto donde el Señor nos tiene que confrontar. Hay un punto donde el Señor nos tiene que jalar de las orejas, con amor, claro, y nos dice: dime tú, ¿dónde estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? Dime tú, ¿te atreverás al autor de la vida a aconsejar qué hacer y dejar de hacer? Dime tú, siendo un hombre hecho en polvo, y que polvo eres y al polvo volverás, el cuestionar mis diseños, el cuestionar el por qué estás atravesando esta circunstancia. Llega un momento que el Señor nos tiene que confrontar. Porque quizás ha habido palabras: Señor, pero es que por más que yo me esfuerzo, por más que yo he guardado mi vida, por más que yo te he buscado. Y quizás cuando decimos buscado lo hacemos, pero nada más de manera esporádica y no como debe de ser. Y el Señor nos hace la misma pregunta. En el capítulo de Job, del 38 al 39, puede ver ahí la historia. Pero en Job 40, Dios nos hace la pregunta: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es de sabios disputar, cuestionar, quejarse con el Omnipotente? El que dispute con Dios, que responda a eso. Y es ahí que tanto Job como Asaf: Señor, no sabíamos lo que hablábamos, locamente hemos actuado, éramos ignorantes, éramos como un animal que no entiende. Y en ese punto la luz vino sobre Asaf. En ese punto él pudo reconocer que cometió dos tremendos errores. El primero, el desear y el envidiar la prosperidad y el estilo de vida de los impíos, de los perversos o de los mundanos. Y el segundo error fue el abandonar la cercanía con Dios y poner todo su enfoque, poner toda su visualización en los problemas que estaba pasando. ¿Cómo es que él se dio cuenta? ¿Cómo es que él recapacitó? ¿Cómo es que volvió en sí? En los versículos del 17 al 21 nos da la respuesta. Ahí dice: entonces, diga conmigo, entonces entré a su santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo,
y haces que se deslicen por el precipicio hasta su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno que se ríe por la mañana de lo que soñó esa noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Este hombre dejó de reír. Este hombre tenía un semblante cabizbajo, decaído, porque había tocado la raíz de amargura, la frustración por poner su vista en donde no debía. Ya no había alegría, ya no había felicidad, ya no había ese deseo, ya no había esa pasión, ya no había ese fuego. Pero él reaccionó, él se repuso y se dijo: espérate, Asaf, estás cometiendo un grave error. ¿Cómo es que tú puedes reclamarle a Dios? ¿Cómo es que tú puedes cuestionarle al Dios Todopoderoso? ¿Cómo es que tú te puedes quejar con el autor de la vida, con tu Creador, con tu Señor? Asaf, ¿en qué estabas pensando? ¿Dónde tenías tu cabeza? Y Asaf, todo por abandonar la cercanía con Dios. Y hubo la luz en su entendimiento y dijo: ahí está la clave, ahí está el secreto, ahí está la dirección, ahí está el rumbo correcto que yo deba de andar. Y dice ahí que volvió, regresó a la comunión íntima con Dios, regresó a su santuario, regresó a la presencia, a la oración, regresó a la palabra, regresó todo lo que él tenía que hacer por estar cercano a Dios, por reconectarse con Dios. Y cuando hubo esto, por fin entendió a qué ha sido llamado, a qué esperanza Dios hubo en su momento para él, y cuál era la recompensa, y cuál era la herencia, y cuál era el final que Dios quería otorgarle a este hombre. Por fin lo entendió, que esos que se ríen por la vida, presumiendo su estilo de vida, presumiendo su riqueza, su prosperidad terrenal, se dio cuenta que su final es horrendo, se dio cuenta que su final será triste, será terrible, serán destruidos, serán asolados, serán consumidos en un lago que arde por la eternidad. ¿Sabe? Y con esto quiero terminar. Muchas veces nos ha pasado que nos hemos alejado de Dios. Y recuerde, cuando digo alejados de Dios, me estoy refiriendo que ya no hay ese tiempo de intimidad. Ya no hay cada mañana oración. Ya no hay tiempo devocional con la palabra. Ya no hay ese tiempo de adoración. Ya no hay ese deseo, esa pasión por estar en el altar, por acercarme cada día más cuando yo me reúno, cuando yo me congrego. Y dejamos, o más bien permitimos, que ese fuego se extinga, ese fuego se acabe, como lo compartía el pastor Yair Guerra Jr. Cuando permitimos que el primer amor se vaya, ya lo hacemos todo por rutina, ya lo hacemos todo por costumbre, mecánicamente, indiferente o apáticamente, porque ya no hay ese deseo, ese fuego se ha permitido que se extinga, que se acabe. O cuando hay un problema o un desierto fuerte o una adversidad tremenda, quitamos nuestra mirada enseguida de Dios y las ponemos en ese problema y las ponemos en esas adversidades. Y es ahí donde se empieza uno a abandonar la relación con Dios. Empezamos a enfriarnos, empezamos a descuidar esas áreas, y entonces pronto, si descuidamos esa cercanía con Dios, nos volveremos envueltos en profundas dudas, en desánimo, en problemas y a punto de caer. Por eso, desgraciadamente, muchos tiran la toalla, muchos han quedado a la mitad del camino, seducidos
por el mundo, seducidos por las riquezas terrenales, por las cosas materiales, porque piensan que es más deleitoso, porque piensa que les va a ir mejor, les va a ir bien estando allá afuera que estar con Dios, desgraciadamente. Pero sabe, cuando leemos en el versículo 1 y dice, en verdad Dios es bueno con Israel. Diga conmigo, en verdad Dios es bueno con Casa de los Milagros. Diga conmigo, en verdad Dios es bueno conmigo, con los de corazón puro. Y eso es una gran realidad. Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Pero eso no quiere decir que nunca vamos a enfrentar adversidades o desiertos. Le voy a decir algo. Esos adversidades, problemas o desiertos son pruebas donde Dios mide y escanea el corazón de cada uno de los que decimos ser sus hijos y de los que decimos tener cercanía con Dios. Les tengo una buena noticia. Esas pruebas, esas adversidades o desiertos que en la perspectiva humana lo catalogamos como tales cosas, pero en la perspectiva celestial y divina son oportunidades para que el poder de Dios, el favor de Dios sea sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Esas pruebas y esas adversidades son disfraces llamadas bendición, son disfraces llamadas maravillas, proezas y milagros, y que solo a usted y a mí nos corresponde estar quietos, esperar en Dios sin temer, sin dudar, sin quejarnos, sin cuestionar, porque Él sabe qué fin tiene para con nosotros, y su final es de bienestar, su final es de bondad, su final es de favor, su final para que Él tiene para con nosotros es de bendición, y esa es la herencia, esa es la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor y te pones de pie, por favor? Solo escuche esto. Dios es bueno con su pueblo, pero es necesario que enfrentemos acontecimientos. Dice la Escritura que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo librará. Esa es la promesa. Pasar, ser un hombre más sin él con Dios. Él entendió el final que tenemos del profeta Elías, un hombre recto, temeroso, consagrado a Dios, y también enfrentó circunstancias, adversidades, cuando todos los profetas fueron asesinados y él era el único profeta que había quedado, y Jezabel lo andaba persiguiendo para matarlo. ¿Cómo se sentía este hombre? Pero él se acordó que solamente le bastaba su cercanía con Dios para recibir luz y dirección dentro de una cueva. Solo recordemos a Pablo: tribulaciones, encarcelamientos, azotes, y era un hombre íntegro, era un hombre que amaba, que tenía temor de Dios, pero también tuvo que enfrentar adversidades. Pero sabe, este hombre
tenía cercanía con Dios, y cuando tenía esa cercanía con Dios veía milagros, aún hasta el fin de sus días. Por eso él dijo: yo prosigo a la meta, yo prosigo en la carrera de la fe, porque estoy pronto a recibir un final, el mejor final prometedor, que es la corona de justicia. Y en la Biblia finaliza: en cuanto a mí, en cuanto a ti y a mí, qué bueno estar cerca de Dios. Dice el Señor soberano, mi refugio, a todos les contaré las maravillas que haces. Puedes repetir conmigo fuertemente: en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Dice el Señor soberano, mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra, porque ahora entiendo que solamente necesito de ti, que me basta con tener tu presencia, porque si lo tengo todo, no me va a faltar nada. Y tú conoces lo que yo necesito, y tú conoces, Señor, mis necesidades, y por lo tanto yo puedo estar confiado que tú la vas a suplir. Mi enfoque es no quitar mi mirada de ti, estar cercano a ti, estar en tu presencia, porque como dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y nada deseo en esta tierra, nada deseo las cosas o las riquezas terrenales, sino solo a ti, las riquezas celestiales. Padre, ahí dile: perdóname, Señor, si también por poco yo caía, si me había tomado un desequilibrio y había estado a punto, Señor, de caer por los problemas, por las circunstancias, por todo lo que ha acontecido. Señor, perdóname, Padre, porque quizás yo he cuestionado, quejado, he tratado, Señor, de entender en tu presencia, el de encontrar explicaciones, razonamientos humanos. Pero hoy te pido perdón, Señor, porque no entendía, porque era un ignorante, porque como expresaba Job, Señor, ¿quiénes somos nosotros para poder cuestionar tus diseños? Me aborrezco polvo y porque hemos actuado como animales que no tienen entendimiento. Perdónanos, Señor, porque no hemos entendido que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, ni nuestro caminar tu caminar, porque tus caminos y tus pensamientos son más profundos que los nuestros. Somos simples mortales. Porque tus caminos son más altos y tú sabes, y porque sabes, solamente tú esperas que nosotros nos mantengamos en la fe, resguardando pacientemente la promesa, la esperanza a la cual hemos sido llamados, a la herencia entre los santificados. Señor, alumbra nuestro entendimiento espiritual, que opere el poder de tu fuerza en nosotros a través de la fe, y podamos entender la supereminente grandeza que tú tienes para con nosotros. Hoy estamos delante de ti, Padre, y te pedimos perdón si quizás con palabras o con actitudes, Señor, hemos cuestionado, nos hemos quejado de la situación. Perdónanos, Padre. Hoy queremos volvernos a ti. Hoy queremos tener esa cercanía. Lo único que necesitamos hacer es algo sencillo, y es volver
a estar cerca de Dios, volver a tener cercanía con la presencia de Dios, porque solamente necesitamos eso, porque si su presencia con nosotros es garantía de victoria, de favor, de respaldo, es garantía de que tú estarás abriendo puertas donde estaban cerradas y las empezarás a abrir. Padre, que ahora en adelante, Señor, invirtamos esa cercanía contigo antes de cualquier cosa. Antes que nos ocupemos, tengamos cercanía con el Todopoderoso, porque entendemos que solamente necesitamos de ti, porque solamente necesitamos depender de ti. Ministra nuestras vidas, nuestro espíritu y nuestro corazón, Señor. Y queremos, Señor, avivar ese fuego. Queremos avivar esa lámpara. Queremos avivar, Señor, en nuestro interior esa pasión, esa hambre, esa sed de justicia por tu presencia, por tu palabra. En el tiempo de adoración, cuando nos reunamos, Señor, que resurja esa pasión, ese deseo para poder estar cerca de ti, oh Dios. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, Padre. Esto es en el nombre de Jesús. Vas a repetir conmigo: Espíritu Santo, y vas a poner tu mano derecha sobre tu corazón. Espíritu Santo, aviva mi corazón, aviva mi espíritu. Hoy regreso a esa pasión, a ese fuego que arde en mi interior, por buscar cercanía contigo, por estar en oración, por estar en tiempo devocional, por estar en un tiempo de adoración. Cuando me reúno en mi célula, cuando me reúno en tu casa, Señor, hoy vuelvo a las primeras obras. Hoy vuelvo al primer amor, porque quiero, Señor, disfrutar y sumergirme en tu presencia, en esa cercanía, porque yo sé que lo que tú tienes para mí es maravilloso, es especial y es poderoso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien, puede tomar. Bien, después de que Dios nos haya ministrado en la palabra, ahora vamos a honrar a Dios con nuestros recursos, y quiero compartir lo que dice Salmo 100, 4 y 5, y dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Señor ha sido bueno y Él, ¿verdad?, nos ha dado la protección, el cuidado, la provisión. A pesar de lo que se escucha allá afuera, el Señor ha sido bueno con nosotros y Él nos ha, como un escudo, protegido de todo mal, y Él nos ha bendecido. Así que qué importante es, en un acto de gratitud reflejado en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, presentarlo ante la presencia de Dios y entender que cuando somos agradecidos no solamente es cuando nos paramos a orar y agradecerle por el día, ni tampoco solamente es ser agradecidos cuando vamos, ¿verdad?, a la iglesia, o que usted esté ahí conectado y esté alabando, esté glorificando, esté alzando sus manos. Todo eso también son actos, ¿verdad?, que demostramos al Señor nuestra gratitud, pero también es nuestros diezmos y ofrendas, es un acto de agradecimiento por lo bueno que ha sido el Señor, por la fidelidad y la bondad que Él ha sido para nuestras casas. Así que ahí te invito, ahí saca tu ofrenda, saca tu diezmo y vamos a orar por ellos delante de la presencia de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que hemos visto tu bondad sobre nosotros, y aquí
te presentamos lo apartado, te presentamos lo consagrado, lo dedicado para ti, Señor, y que suba como ese perfume agradable ante tu presencia, y que tú, Señor, te agrades de ello y puedas en esta semana sorprendernos, seguir, Padre, proveyendo, seguir sorprendiéndonos en todas las áreas de nuestra vida. Que tu sangre preciosa, Señor, nos lleve a conquistar, Señor, las bendiciones en todas las áreas, Padre, y te damos gracias y lo reflejamos, Señor, entregando nuestros diezmos y ofrendas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, recuerde el sábado a las 5 de la mañana la intercesión por Meet. Es importante, ¿verdad?, que usted se levante, ¿verdad?, y sigamos perseverando en ella. Más si usted necesita una respuesta, un milagro del Señor, pues qué importante es que usted ahí también se involucre y pueda tener un tiempo de intercesión, ¿verdad? Así que les esperamos este sábado 5 de la mañana por la aplicación Meet. Recuerden, el miércoles 6:58 p.m. la célula en línea. Es importante también que esté ahí y siguiéndose, nutriendo de la palabra. Y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en línea. Recuerde poner presente, ¿verdad?, y estar puntualmente y con un corazón dispuesto, ¿verdad?, y atento a lo que el Señor nos sigue hablando en nuestras vidas. Así que cuídese. Les bendecimos, le mando un saludo aquí a la distancia y deseando que la bendición de Dios y su sangre preciosa vaya con usted a donde quiera que se encuentre, y que su favor y su misericordia le persiga y su amor y su fidelidad esté sobre usted y su casa. Hasta pronto, bendiciones.